Bien, vamos a ver el tema de referencias relativas absolutas en hojas de cálculo. Nuestra agenda abarca definición de referencias relativas y absolutas, uso de referencias relativas en hojas de cálculo, aplicación de referencias absolutas en fórmulas y combinación de referencias relativas y absolutas. Vamos al siguiente tema. En este tema vamos a ver qué es una referencia relativa, qué es una referencia absoluta y las diferencias fundamentales entre ambas. Una referencia relativa en una hoja de cálculo es una dirección de celda que cambia automáticamente cuando la fórmula se copia o arrastra a otra celda. Esto permite que las fórmulas se adapten a diferentes ubicaciones sin modificar manualmente cada una. Por ejemplo, si referimos a la celda A1 en la fórmula y la copiamos a una fila de abajo, la referencia cambia a A2, facilitando cálculos dinámicos y rápidos. Por su parte, una referencia absoluta fija una celda específica en una fórmula, utilizando el signo dólar antes de la columna, la fila o ambas. Esto significa que al copiar la fórmula a otras celdas, la referencia no cambia. Es fundamental cuando se necesita referirse siempre a un valor constante dentro de múltiples cálculos. Por ejemplo, signo de pesos A, signo de pesos 1, siempre apunta a la celda A1 sin importar dónde se copie. La diferencia clave radica en el comportamiento al copiar las fórmulas. Las referencias relativas ajustan su dirección según la posición a la que se copian, mientras que las absolutas permanecen fijas en la misma celda sin importar su nueva ubicación. Las referencias relativas son más flexibles y útiles para cálculos repetitivos que varían por fila o columna, mientras que las absolutas son esenciales para mantener constantes específicas, como tasas o valores de referencia. La comprensión de cuándo usar cada tipo evita errores comunes en hojas de cálculo. Nuestra agenda abarca definición de referencias relativas y absolutas, uso de referencias relativas en hojas de cálculo, aplicación de referencias absolutas en fórmulas y combinación de referencias relativas y absolutas. Vamos al siguiente tema. En esta sección vamos a ver el funcionamiento al copiar fórmulas, algunos ejemplos prácticos de referencias relativas y ventajas y limitaciones de su uso. Cuando se copia una fórmula que contiene referencias relativas, Excel ajusta automáticamente las referencias de celda en función de la posición relativa del desplazamiento. Por ejemplo, copiar una fórmula, una fila hacia abajo, incrementará el número de fila en la referencia, manteniendo la lógica del cálculo sin intervención manual. Esto acelera la creación de hojas de cálculos escalables y reduce errores en la entrada manual. Ejemplos comunes incluyen sumas de ventas por fila
o cálculo de descuentos en las listas de precios, donde se aplica una misma fórmula a múltiples productos. Por ejemplo, si la fórmula en B2 es A2 por punto 1 para calcular un 10% de descuento, al copiarla a la B3 la fórmula cambia automática a A3 por punto 1, aplicando correctamente el cálculo para otra fila. Las ventajas incluyen la rápida replicación de fórmulas sin modificaciones manuales, lo que ahorra tiempo y minimiza errores. Sin embargo, las limitaciones surgen cuando se necesita referenciar valores fijos, ya que las referencias relativas cambian y pueden causar cálculos incorrectos. Por esto, es crucial entender cuándo usar relativas y cuándo combinarlas con absolutas para evitar inconsistencias. Nuestra agenda abarca definición de referencias relativas y absolutas, uso de referencias relativas en hojas de cálculo, aplicación de referencias absolutas en fórmulas y combinación de referencias relativas y absolutas. Vamos al siguiente tema. En esta sección vamos a ver cómo se representan las referencias absolutas, situaciones donde se recomienda su uso y ejemplos de referencias absolutas en cálculo. Las referencias absolutas se representan colocando un signo de dólar antes del identificador de columna, fila o ambos. Por ejemplo, $A, $1 fija la columna y fila. $A1 fija solo la columna. $1 fija solo la fila. Esta flexibilidad permite controlar qué parte de la referencia se mantiene constante al copiar fórmulas, otorgando un control detallado del comportamiento deseado en cálculos masivos. Las referencias absolutas son esenciales cuando se debe referir a constantes tales como tasas impositivas, tipos de cambio o celdas con valores fijos usados en varias fórmulas a lo largo de la hoja. También se usan en cálculos que involucran tablas de datos donde una celda clave no puede cambiar durante la replicación de fórmulas en filas o columnas. Un ejemplo práctico: si una celda contiene la tasa de IVA en B1 y se desea calcular el impuesto para diferentes productos en la columna A, la fórmula igual A2 por $B, $1 debe de copiarse hacia abajo sin que la referencia al impuesto cambie. Esto asegura valores consistentes en cálculos que dependen de elementos fijos. Nuestra agenda abarca definición de referencias relativas y absolutas, uso de referencias relativas en hojas de cálculo, aplicación de referencias absolutas en fórmulas y combinación de referencias relativas y absolutas. Vamos al siguiente tema. En esta sección vamos a ver lo que son las referencias mixtas y su sintaxis, casos de uso comunes y lo que son las buenas prácticas para elegir el tipo de referencia. Las referencias mixtas cambian y combinan componentes relativos y absolutos en una misma referencia,
como $1 o $A1. Esto permite fijar solo la fila o solo la columna al copiar fórmulas, proporcionando gran flexibilidad para ajustarse a estructuras de datos complejas. Su sintaxis se basa en colocar el signo $, solo en la parte que se desea bloquear durante la copia. Estas son útiles en tablas cruzadas, donde se requieren fijar las filas que representan categorías y dejar que las columnas varíen o viceversa. Por ejemplo, al calcular importes en una matriz donde las filas son meses y las columnas productos, una referencia mixta permite copiar cálculos correctamente a lo largo de ambos ejes. Se recomienda planificar el diseño de la hoja y anticipar replicaciones de fórmula antes de decidir el tipo de referencia. Usar referencias relativas para datos que cambian y absolutas para valores constantes. Cuando hay estructuras complejas, las referencias mixtas ofrecen un balance óptimo. Validar con pruebas y ejemplos previos ayuda a evitar errores y facilitar el mantenimiento de las hojas de cálculo. En este video lo que vamos a hacer es ver cómo se pueden copiar fórmulas, cómo se pueden copiar funciones y lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Tiene un nombre muy elegante para lo que es. Ok. Miren, la referencia de esta celda, vamos a decir que vamos a hacer una fórmula. Siempre empieza con un signo igual y lo que voy a decir es que voy a sumar este más este más este más este más este más este, ¿sí? Es lo mismo que decir que es igual a la suma de todos esos. Entonces es igual a la suma. Esta es una función. Ok. Esta es una función y esta es una fórmula, ¿sí? En una fórmula puede tener funciones adentro, ¿sí? Pero ¿cuál es el detalle de las referencias que queremos saber? Vamos a copiar estos títulos de aquí, no es desde acá atrás. Ok, vamos a copiarlos. Vamos, botón derecho, copiar, y aquí le ponemos, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Vamos a hacer igual a la suma de todos estos. Yo quiero saber cuál es el porcentaje de cada uno de los números que ocupan cuál es el porcentaje de toda la preparación de hamburguesas. Eso sería igual a entre ¿sí? Vamos a poner un porcentaje y vamos a ponerle 2 decimales. Las referencias lo que nos dice es que yo puedo fijar alguno de estos números para que no se modifique cuando yo copie o arrastre una fórmula. Vamos a decir que yo lo copio, le pongo copiar y a un lado le pongo pegar, ¿sí? Si ven, ya me marcó un error.
Vamos a abrirlo para que se vea. Obviamente no es el 34,000%. Vamos a ver qué sucedió. Se fue al siguiente número y se fue a la siguiente cantidad. Eso es incorrecto, ¿sí? No me sirvió de nada copiar la fórmula. Entonces, si yo quiero fijar uno de estos, ¿cuál es el que quiero fijar? Quiero fijar el que está en rojo, ¿sí? Le voy a poner signo de pesos. Ustedes vieron que apareció el signo de pesos rápido. Es picando la tecla F4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ahí no está fijado nada. Ahí está fijada la columna. Fijé la columna porque tengo un signo de pesos antes de la J. Y tengo fijado la fila porque tengo un signo de pesos antes del 3. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a fijar la columna y la fila. Vamos a dejarlo así. ¿Qué va a pasar? Pues yo puedo jalar mi fórmula para acá. Y no voy a tener problema. Porque este azul se va a ir recorriendo a la derecha conforme yo vaya jalando la fórmula hacia la derecha. Yo con este cuadrito lo puedo jalar y todas las celdas se van a acomodar en base a la celda, ¿sí? En base a la celda que aparezca en azul se va a ir recorriendo. Si me muevo uno a la derecha, se va a recorrer uno a la derecha. Eso está muy padre. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar toda esta fila de fórmulas, las vamos a copiar hacia abajo. Y vamos a encontrar que salen cosas raras. Mi suma, que suma todos los que están en azul, está bien. El siguiente renglón está bien, ¿sí? Porque todas van a ir desde la C hasta la I. Mi problema es acá. ¿Se acuerdan que fijamos los dos? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy fijando esta celda de aquí, la roja, que no se mueva. No importa que lo mueva yo hacia abajo, los que lo haga, siempre va a estar la roja fija en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que fijar la letra, pero no tengo que fijar el número. ¿A qué me refiero? Si yo voy a recorrer esta fórmula a la izquierda, la letra va a seguir siendo la J, pero estoy sobre la fila 3, ¿sí? Pero si me voy hacia abajo, la fila debe ser la 4 y la columna la J en el rojo, ¿sí? Para esto, ya todas mis fórmulas tienen que estar fijos. El absoluto de aquí es J, el relativo es 12, y entonces ya me va a dar números reales. 470 es el 56.9% de 826, ¿sí? Y voy a tener ya los porcentajes de cada uno de estos. Pero vamos a suponer que, ok, ese ya sacamos el porcentaje. Vamos a copiarlo así, tal cual. Ya no me va a dar. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque copié y entonces este se va a mover para acá y yo no quiero esa suma, quiero la suma de acá.
pero aquí lo voy a poner en relación con su giro, y aquí lo voy a poner en relación con todo. Déjame cambiarla, ponerle su acento. Relación con todo, ¿qué quiere decir? Que de entrada todas estas sumas no me van a servir, y todos estos pues tampoco. En relación con todo, la suma tendría que ser igual a la suma desde aquí hasta acá. Son 46.948 cafeterías y restaurantes en el Distrito Federal. Y ahora yo tengo que hacer la fórmula. Es igual, ¿cuánto es? 3.268 en relación a 49.000, es el 7.03%. ¿Qué tengo que hacer que sea fijo? En este caso estamos con el rojo otra vez. Vamos a picarle una vez F4. Tiene que ser fijo la fila y la columna, porque todos los números que voy a tener aquí los voy a comparar contra esta celda, y esta celda no se mueve. Entonces, si yo arrastro para acá y arrastro hacia abajo, todos los números va a ser en relación con este de aquí, y me va a sacar el porcentaje en relación con todo el universo de cafeterías y restaurantes del Distrito Federal, ¿sí? Entonces es el 7.03 de vamos a hacer algo que a mucha gente no le gusta, pero es muy útil. Vamos a inmovilizar los paneles. ¿Para qué? Para que este se quede fijo y pueda yo saber qué es lo que estoy en relación con, que son 46.498 empresas. La preparación de pizzas, hamburguesas y hot dogs es el 7% de todos los negocios de cafeterías y restaurantes de la Ciudad de México. Es el 0.56 los de autoservicio, 10.36. Y entonces ya sé cuáles son los rangos más altos. Vamos a hacer una cosa, no tiene que ver con el tema, pero vamos a poner formato condicional de los 10 más grandes: 9, 8, 7, 6, 5. Los 5 los voy a mandar con verde, los 5 más altos, y los 10 inferiores los 5 inferiores, bueno, es que me están marcando con 0. Ok, ahí está. Entonces de esta manera yo ya tengo la relación, y vimos cómo copiamos una fórmula o un filtro, y que tiene que ver la relación absoluta que me marcan los signos de pesos antes de cada uno. ¿Para qué más nos sirve? Pues para poder decir, para poder hacer la pregunta en una búsqueda de, vamos a decir, no sé, quiero preguntar
cuántas personas, no, más bien, cuántos negocios hay de, entonces aquí le ponemos la lista preparación de hamburguesas y todo este rollo. No lo voy a poner a ajustar el texto, y entonces si lo pongo igual, buscar B, que es una de las funciones que existe, valor buscado, quiero buscar este valor. ¿En dónde lo quiero buscar? En esta tabla, en este rango de valores. Ok, ¿cuántos hay de 0 a 5 personas? ¿Cuántos hay de 5 personas? Preparación de pizzas, hamburguesas y hot dogs, hay 3268. Autoservicio, hay 260. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando en este rango este valor que es autoservicio, en este rango que es todo esto, lo encuentro aquí, y en la segunda columna, que es este, me va a regresar el valor, es 200, ¿sí? Con esto acabaríamos con esta pequeña video. Espero que le hayan entendido. Cuando entiendan esto, pues va a ser mucho más fácil hacer fórmulas y operaciones con Excel. Por mi parte sería todo. Si les gustó el video, presionen el botón derecho del lado, o el botón del lado inferior derecho, suscríbanse al canal, y si hay algún comentario, pues por ahí háganmelo saber, y yo con mucho gusto mejoraré los videos en lo que tenga que mejorarlos. Bye. Nuestra agenda abarca definición de referencias relativas y absolutas, uso de referencias relativas en hojas de cálculo, aplicación de referencias absolutas en fórmulas y combinación de referencias relativas y absolutas. Vamos al siguiente tema.